Historias antiguas que describen civilizaciones muy anteriores a la nuestra. Las historias orales siempre hablaban del antes, cuando dioses y personas recorrían la tierra. Nuevos descubrimientos que retan la historia convencional. Estos sitios mesoamericanos, de hecho, extienden el marco cronológico de la arqueología de 10.000 años a decenas de miles de años. Y estructuras monumentales que sugieren que todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta está equivocado. Esta ciudad piramidal está tan profunda en el océano que debe tener 50.000 años. No tengo ninguna duda de que las civilizaciones preexistentes en este planeta tuvieron alta tecnología y que recibieron ayuda de los extraterrestres. Pero si existieron civilizaciones humanas en la Tierra hace decenas de miles de años, ¿qué les sucedió? ¿Y podría ser solo cuestión de tiempo para que su destino sea también el nuestro? Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionar todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Abril de 2018. Un documento revolucionario es publicado por el científico de la NASA Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank, que aborda una intrigante pregunta. ¿Podrían haber existido civilizaciones avanzadas en la Tierra en el remoto pasado que se perdieron por completo en la historia? Este documento hacía una pregunta muy interesante que es, ¿podemos detectar civilizaciones antiguas de decenas de miles de años de edad? Y la respuesta es no, porque toda evidencia de esas civilizaciones y sus restos habrían sido destruidos en ese lapso de tiempo. Decían que la evidencia de ellas sería difícil de hallar. Los cataclismos y los cambios en la Tierra en el pasado habrían borrado la evidencia de esas civilizaciones. Saben, solo hemos avanzado unos 200 años en una civilización tecnológica. Ese no es un tiempo muy largo en el registro fósil. Así que si nuestra civilización fuese arrasada, posiblemente desapareceríamos de ese registro en el futuro. Una vez que la humanidad desaparezca, todos esos rascacielos y el resultado de la civilización humana va a desaparecer en 1000 años. Así que, ¿quién sabe qué es lo que quedará después de esos 100.000 años o en algunos casos cientos de miles de años? Según la arqueología ortodoxa, la primera civilización de la Tierra surgió en el área del moderno Irak, cerca del año 3000 a.C. Pero las historias que sobreviven de muchos pueblos antiguos hablan de una época anterior, donde los mortales y seres conocidos como dioses vivían lado a lado. Las historias orales han existido por generaciones y generaciones y generaciones. Y siempre hablan del antes, cuando dioses y hombres recorrían la tierra. Hesíodo fue un autor griego que escribió que hubo 5 eras del hombre. La era de oro, la era de plata, la era de bronce, la era de los héroes y la era del hierro. En la era de oro las personas llevaban vidas hermosas junto a los dioses y él pensaba que esto era real. No creía que fuese un mito. Los aztecas tienen otras eras del hombre. Otras culturas tienen modos similares de dividir el tiempo y remontarse a la antigüedad. Es su comprensión de sus orígenes. Cuando observamos los registros históricos de griegos y aztecas, a menudo hablan de eras. Con frecuencia son eras que se extienden por muchos miles de años, y eso abre la posibilidad de que de hecho la humanidad haya pasado por periodos intermitentes de oscuridad y luz por muchos miles de años, por milenios, y eso es solo parte de nuestra experiencia aquí. Historias de una era anterior a los humanos modernos pueden hallarse incluso en los primeros textos judaicos.
que describen una raza de humanos que existió en la Tierra mucho antes del Adán bíblico. La Biblia sugiere civilizaciones preadánicas. Hay una curiosa genealogía que aparece en el libro del Génesis capítulo 36, que dice: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Eran civilizaciones inteligentes y tecnológicamente avanzadas, de naturaleza humanoide aquí en la tierra, antes de Adán. Según la literatura de Enoch, tenemos registro de que eran tecnológicamente avanzadas, incluso al punto de poseer tecnología nuclear. Creo que existe un extenso conocimiento en muchas culturas y tradiciones de que algo existió antes del desarrollo de nuestra civilización humana moderna. Pudo haber habido otras civilizaciones en tierra que nos precedieron, que no somos la única civilización tecnológica del planeta, sino solo la más reciente. Que existieron algunas previas y fueron destruidas y se olvidaron con el tiempo. ¿Es posible que estas historias antiguas sean más que solo cuentos fantasiosos? ¿Y que nuestro planeta haya presenciado el ascenso y la caída de más de una de las llamadas civilizaciones avanzadas? Tenemos historias de la Era de Oro, cuando los llamados dioses aún vivían entre los hombres. Así que debemos preguntarnos qué dioses, qué época y quiénes eran. Según la arqueología ortodoxa, los dioses no eran más que un producto de la imaginación de nuestros ancestros. Y yo estoy en profundo desacuerdo con esto, porque nuestros ancestros eran muy claros al distinguir dioses de la naturaleza y dioses que descendieron físicamente del cielo y enseñaron a la humanidad varias disciplinas. Así que, si existe una civilización prehistórica, lo que digo es que ese conocimiento vino de extraterrestres. Una de las ideas centrales de lo que se conoce como la teoría de los antiguos astronautas es que los extraterrestres llegaron a la Tierra en el distante pasado y alteraron el curso de la humanidad. Si las diversas historias de antiguas civilizaciones son ciertas, incluyendo las concernientes a dioses que viven entre los mortales, ¿podría eso significar que pudieron ocurrir visitas alienígenas más de una vez? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que una idea tan profunda no solo es posible, sino que puede hallarse evidencia examinando las historias de la civilización sumeria, que emergió hace 5.000 años, y los seres que llamaban los Anunnaki. La palabra Anunnaki significa aquellos que vinieron del cielo. Y nuestros ancestros pensaron que estaban siendo visitados por seres mágicos y divinos. En los antiguos textos sumerios se decía que traían conocimiento y ciencia. A menudo eran mostrados como personas parecidas a aves. Curiosamente, una figura similar a los Anunnaki, con cabeza de ave, existe en el arte rupestre descubierto en Lascaux, Francia, que data aproximadamente del año 16.000 a.C. En la cueva de Lascaux hay un foso profundo, con una increíble historia pictórica en la pared. Muestra una enorme criatura parecida a un toro junto a un hombre ave, una figura con pico de ave. Se cree que el hombre ave de Lascaux es una figura chamánica, pero debemos hacer la pregunta, ¿podría ser algo más? ¿Podría ser un ente de otro mundo, un ser extraterrestre que interactuó con esta cultura prehistórica en Francia? En 2019, arqueólogos en Indonesia anunciaron haber descubierto arte rupestre en una cueva en la isla de Sulawesi, que creían había sido creado al menos hace 44.000 años. De ser cierto, es el registro pictórico de narrativa más antiguo jamás hallado. Y curiosamente, entre las imágenes pintadas en los muros de la cueva, hay una de una figura humana con cabeza de ave. Las pinturas muestran un grupo de 8 cazadores humanoides que se acercan a un grupo de animales, y uno de ellos parece tener un pico de ave muy grande. Hace 44.000 años tenemos estos hombres ave en Indonesia. Hace 18.000 años estaban en Francia,
¿qué posibilidad hay de que estas figuras de hombres ave fuesen creadas por coincidencia en estas áreas diferentes? Debemos preguntarnos si estos hombres ave de hecho representan a los Anunnaki, que son extraterrestres que llegaron a todo el mundo en la prehistoria. Pero si, como insisten los teóricos de los antiguos astronautas, la Tierra fue anfitriona de numerosas civilizaciones avanzadas muy anteriores a la nuestra, ¿qué les sucedió? ¿Y por qué no hay evidencia firme para probar que existieron? Para muchos, la respuesta puede hallarse oculta a simple vista, y la evidencia firme existe en la forma de objetos hechos usando la única sustancia que puede resistir la prueba del tiempo: la piedra. Boston, Massachusetts, 2020. El ingeniero aeroespacial y experto en imágenes satelitales, Dr. Mark Carlotto, ha pasado los últimos 3 años investigando algunos de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Luego de examinar de cerca la orientación geográfica precisa de cada sitio, ha llegado a la increíble conclusión de que muchas estructuras antiguas brindan evidencia de ser mucho más antiguas de lo que ha sugerido la arqueología convencional, y que probablemente fueron construidas hace decenas de miles de años. Si observan muchos monumentos hoy, a menudo se construyeron siguiendo las direcciones cardinales. Así que el conocimiento de la Tierra, la astronomía y los cielos era muy importante en las alineaciones. Ya que la mayoría de las estructuras megalíticas del mundo fueron construidas para estar en alineación precisa con las direcciones cardinales terrestres de norte, sur, este y oeste, la investigación del Dr. Carlotto logró un avance cuando notó que en Teotihuacán, el antiguo complejo al norte de la Ciudad de México, no se alineaba apropiadamente, y se le ocurrió una extraordinaria posibilidad. Tal vez la estructura fue construida decenas de miles de años antes, cuando los polos de la Tierra no estaban en sus ubicaciones actuales. No era una idea tan absurda como parece. En los años 50, el científico educado en Harvard, Charles Hapgood, propuso una teoría conocida como desplazamiento de la corteza, en la que, en ciertos momentos de la historia, la corteza terrestre cambió de posición repentina y rápidamente, y en el proceso cambió las posiciones de los polos norte y sur. La tectónica de placas dice que las placas se mueven lentamente como objetos separados. Charles tenía la teoría de que en lugar de un movimiento lento y constante, le interesaban más los movimientos rápidos y repentinos de la corteza como un todo. Lo que decía Hapgood era que la delgada corteza de la Tierra puede deslizarse hacia adelante sobre el manto y por tanto los polos norte y sur pueden cambiar un poco. Y eso causa enormes cambios catastróficos. El análisis de Hapgood se basaba en datos climáticos, en la observación de patrones de cambios climáticos, cambios en los patrones glaciales, eras de hielo, y luego relacionar esos patrones con lo que creía era la causa, que era un cambio en los polos. Hapgood creía que en los últimos 100.000 años hubo 3 ubicaciones previas para el Polo Norte, y cuando observé las imágenes de esos sitios mesoamericanos y noté que esas pirámides y templos no estaban alineados con el norte, pensé que tal vez estaban alineados con antiguos polos norte que había descubierto Hapgood. Hapgood de hecho le envió esa teoría a Albert Einstein, quien la apoyó. Y cuando Einstein murió, de hecho tenía el libro de Hapgood abierto en su escritorio. El Dr. Carlotto cree que algunas de las estructuras antiguas más impresionantes del mundo no solo confirman la teoría de Hapgood, sino que alteran radicalmente nuestra comprensión de la vida inteligente en el planeta Tierra. Mi proceso para analizar estas imágenes comienza con una imagen registrada geográficamente donde el norte está arriba. Por ejemplo, aquí tenemos a Teotihuacán y aquí fue donde comenzó mi búsqueda. Permítanme resaltar los 4 lados para poder definir una dirección hacia el norte. Como pueden ver en esta imagen, la pirámide no está orientada con las direcciones cardinales de norte, sur, este y oeste. Para probar su teoría, el Dr. Carlotto deseaba descubrir si alguna otra estructura antigua compartía la misma anomalía geográfica de Teotihuacán.
Lo que hice finalmente fue desarrollar un algoritmo como base para analizar su alineación. Ahora, como veremos, al acercarnos, descubriremos que Teotihuacán está alineado con otros sitios cercanos, y les mostraré eso ampliando la imagen. Y esto muestra varios otros sitios en el Valle de México que están alineados en la misma dirección general. Todas estas líneas son meridianos que conducen a un punto al este de la bahía de Hudson. Increíblemente, estos sitios se alinean con un lugar que, según Hapgood, alguna vez fue el Polo Norte. Hapgood creía que el polo de la bahía de Hudson existió hace 12 a 18 mil años. Así que estos sitios, por su alineación con este polo en particular, podrían tener esa edad. Si el análisis del Dr. Carlotto es correcto, dataría la construcción de Teotihuacán al menos en el año 10.000 a.C., 10.000 años más antiguo que lo propuesto por los arqueólogos ortodoxos. Y él afirma que otras estructuras antiguas fueron construidas incluso antes. Uno de los sitios más enigmáticos de la Tierra es Baalbek, el templo de Júpiter en el Líbano. Como pueden ver, este sitio está orientado con un punto en el norte de Groenlandia, que Hapgood creía fue un lugar anterior del Polo Norte. Basado en la teoría de Hapgood, la alineación de Baalbek con el norte de Groenlandia lo dataría en unos asombrosos 50.000 años. Otro sitio cercano, el Muro de los Lamentos en Jerusalén, está alineado en dirección al polo de Groenlandia. Y demos un vistazo a un tercer sitio, el Partenón de Atenas. Creemos que las estructuras originales en estos sitios, en otras palabras, los propios sitios originales fueron establecidos hace 50.000 años. Según el Dr. Carlotto, estas no son aún las estructuras más antiguas que existen en la Tierra. Basado en la teoría de Hapgood, el Polo Norte estaba ubicado en el Mar de Bering hace más de 100.000 años. Este es el templo de los 6 monolitos en Ollantaytambo, y es el Templo del Sol. Usualmente están alineados con las direcciones cardinales. Tienen un lado oriental que mira al sol naciente en el equinoccio. Aquí el Templo del Sol está inclinado aproximadamente 45 grados. Una alineación con el polo actual no tiene sentido. Pero si ahora cambiamos nuestra referencia y observamos un polo anterior, este polo que se cree existió en el Mar de Bering, entonces la orientación del Templo del Sol tiene perfecto sentido. Lo significativo de este análisis es que, de hecho, extiende el marco cronológico de la arqueología de 10.000 años a decenas de miles de años y tal vez a 100.000 años o más. Así que mi argumento es que las 5 eras de los aztecas, las 5 eras de los griegos y las ubicaciones previas y actuales del polo están relacionadas. Todas cuentan la misma historia. La idea de que cambios catastróficos de los polos realmente ocurrieron es asombrosa. Estas estructuras podrían ser mucho más antiguas de lo que admiten los arqueólogos. Y finalmente, cientos o miles de años después, las personas las hallaron de nuevo y comenzaron a reutilizarlas. Esto es fascinante. ¿Están los restos de civilizaciones perdidas hace mucho aún en pie hoy? Civilizaciones que existieron hace 100.000 años, pero que fueron mal interpretadas por los estudiosos como mucho más recientes. Tal vez pueda hallarse la prueba examinando evidencia física de escritura antigua que data de hace más de 10.000 años. Boston, Massachusetts, 1 de febrero de 2019. El geólogo Dr. Robert Schoch y su colega, el Dr. Manus Seifzadeh, anuncian un descubrimiento que posee el potencial de alterar radicalmente el cronograma aceptado de la historia humana. Creen haber hallado escritura jeroglífica en el sitio arqueológico de 12.000 años de Göbekli Tepe, en Turquía. De ser cierto, predataría la escritura más antigua conocida por miles de años. En Göbekli Tepe, estoy convencido ahora de que tenemos evidencia de lo que solo podemos llamar escritura, notación simbólica, escritura en algunas de las columnas. Aún intentamos interpretarla, pero si este análisis es correcto, poseían escritura.
Y según el pensamiento convencional estándar hasta ahora, la escritura y la alfabetización no existieron en la Tierra hasta 6.000 o 7.000 años después de Göbekli Tepe. Y lo que vemos en Göbekli Tepe no creo que sea el comienzo. ¿Podrían los extraños símbolos hallados en los pilares de piedra de Göbekli Tepe representar un sistema de escritura desarrollado por una civilización perdida? ¿Una que prosperó hace más de 12.000 años? En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, se ha hallado evidencia física de civilizaciones perdidas que creen son mucho, mucho más antiguas. Pinar del Río, Cuba, 2001. La exploradora canadiense Paulina Selitsky y su equipo realizan un sondeo oceánico de la costa cuando detectan curiosas formaciones a más de 600 metros bajo el agua. Cuando tomaban imágenes, hallaron algún tipo de estructura piramidal y otras estructuras. Había áreas circulares, había lo que parecía ser algún tipo de ciudad construida allá abajo. Medía unos 2 kilómetros cuadrados y esto es algo muy asombroso si es una realidad. Esta ciudad piramidal está tan profunda en el océano que los geólogos y arqueólogos dicen que debe tener 50.000 años para que el nivel del mar fuese tan bajo. ¿50.000 años? ¿Podrían las formaciones halladas en la costa de Cuba corroborar los hallazgos del Dr. Marc Carlotto, que sugieren que las alineaciones de Baalbek, el Partenón griego y varias otras estructuras antiguas datan de hace más de 50.000 años? Hay ruinas por todo el mundo que están bajo el agua. Han hallado ruinas bajo el agua en el lago Titicaca, la formación de Yonaguni, en la isla meridional japonesa de Yonaguni. Tenemos ciudades subacuáticas en la India, como Dwarka, el famoso hogar de Krishna. Y los arqueólogos indios pensaron por años que solo era una ciudad mítica, hasta que comenzaron a hallar las ruinas subacuáticas de Gujarat. Hay más de 200 ciudades hundidas en el Mediterráneo. Así que mucha de la evidencia de las primeras civilizaciones del planeta Tierra hoy estaría bajo el agua. Obviamente fueron construidas en una época en la que el nivel de los océanos, los mares y los continentes era muy diferente al actual. Toda esta evidencia nos dice que hubo civilizaciones y culturas extraordinarias que se perdieron en la historia del mundo hasta ahora. Aunque muchas de las ruinas subacuáticas conocidas del mundo aún esperan ser excavadas, debido a la dificultad de llegar a ellas y recuperar artefactos, se espera que los buzos algún día puedan examinar estas estructuras y encontrar símbolos tallados en ellas que concuerden con los hallados en Göbekli Tepe. Pero en lo que concierne al Dr. Robert Schoch, la espera podría haber terminado ya. En 1991, Schoch inició una tormenta de controversias cuando sugirió que la gran esfinge de Giza fue construida mucho antes de la época de los faraones. Para entonces, todos los egiptólogos concordaban en que la esfinge había sido tallada en el año 2500 a.C., que fue tallada desde cero del lecho de piedra caliza. Soy geólogo. Fui allí. Observé la esfinge. En los primeros 2 minutos supe que faltaba algo. Lo que hicimos fue observar el desgaste bajo la superficie, los cambios mineralógicos para averiguar cuándo fue tallada la roca. Llegué a la conclusión de que la esfinge data no solo de algunos miles de años, sino del final de la última era de hielo alrededor del 10.000 a.C. Una clave para el análisis del Dr. Schoch fue el tipo de erosión que observó en la base de la esfinge. Al observar el cuerpo de la propia esfinge, yo, como geólogo, noté de inmediato que había sido erosionado no por el viento y la arena, como esperarías en el desierto del Sahara, sino por precipitación fluvial. ¿Erosión por agua en el desierto del Sahara? Si este análisis es correcto, ¿qué pudo haberla causado?
Hubo un enorme aumento en la temperatura global en el año 9700 a.C. Esto se relaciona con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Pero cuando tienes toda esa agua siendo llevada a la atmósfera, esta solo puede retener cierta cantidad. Cae como precipitación, como lluvias torrenciales. Pero si, como creen los teóricos de los antiguos astronautas, las grandes estructuras megalíticas egipcias fueron construidas hace más de 10.000 años, ¿qué le sucedió a la civilización avanzada que las creó? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que pensamos y pueda hallarse incrustada en las páginas de la Santa Biblia. Londres, Inglaterra, 2014. El doctor Irving Finkel, uno de los principales expertos mundiales en escritura cuneiforme y curador del Museo Británico, publica un libro titulado The Ark Before Noah. En él, Finkel traduce una tableta sumeria que data de hace 3.700 años y reescribe la historia bíblica de Noé y el gran diluvio. El libro genera una sensación global. Cuando esta tableta llegó a mi escritorio, comprendí cuán importante era. Son momentos que te detienen el corazón. Todo el mundo está interesado en el diluvio de Noé y de dónde pudo provenir, así que era algo muy grande. En la Biblia, ya que la raza humana era tan pecadora y malvada, Dios decidió destruirlo todo. Y al último minuto se dio lo suficiente para informarle a Noé que debía construir un barco, poner a todos los animales en él y cerrar las puertas. Así la vida podría continuar después cuando las aguas bajasen. Pero la tableta es al menos 1000 años más antigua que la historia bíblica, así que eso significa que la pregunta de dónde provino la historia tiene una explicación muy diferente. Hay una historia similar en la India. El rey Manu fue advertido por un pez de que habría un gran diluvio. El rey construyó un gran barco y sobrevivió. En la versión azteca, una pareja sagrada se ocultó en un árbol hueco con un poco de maíz y de algún modo logró sobrevivir al diluvio. Otras versiones provienen de la leyenda irlandesa, la tradición nórdica y también de China. Este es un motivo sumamente importante. Estamos acostumbrados a que la historia sea algo escrito en libros, pero por gran parte de la experiencia humana, la historia era contada y compartida alrededor de las hogueras. Eso no significa que fuese inventada, y creo que este es uno de esos momentos donde los mitos nos dicen la verdad sobre el pasado. Usselo, Holanda, 1940. El arqueólogo holandés Cornelis Heitzler está excavando un foso de arena cuando nota algo extraño. Una delgada capa de ceniza enterrada a 15 metros en el suelo. Era como una capa de ceniza negra. Eso sugiere que tuvo lugar una gran conflagración y data de hace 11.000 a 13.000 años. En los años siguientes, la capa de ceniza, apodada Horizonte de Usselo, es hallada en todo el mundo. El horizonte de Usselo se puede encontrar en 10 países en 4 continentes, en Australia, el sur de África y otras partes de Europa y la India. Y este depósito de ceniza en todo el mundo es evidencia de un cataclismo mundial. ¿Podría esta capa de ceniza ser realmente evidencia de un evento global devastador, como el llamado Gran Diluvio, por ejemplo? El geólogo Dr. Robert Schoch cree que el evento catastrófico y la resultante capa de ceniza fueron creados por un destello solar devastador, un destello repentino de brillo aumentado del Sol. Basado en mi análisis de la evidencia, hubo un fuerte estallido solar. Esto causó el derretimiento rápido de los glaciares. Virtualmente instantáneo, causó evaporación de agua. Tenemos evidencia física de esto en el registro geológico. Para muchos, el horizonte de Usselo es la evidencia más firme descubierta hasta ahora que apoya las historias del Gran Diluvio.
Para los teóricos de los antiguos astronautas, pruebas de una inundación global podrían brindar la evidencia más convincente de que hubo intervención extraterrestre en la Tierra en el pasado distante. En el poema babilónico La épica de Gilgamesh, el dios Enki le habla al héroe Utnapishtim de una próxima inundación. En los textos védicos, el rey Manu es alertado por el señor Vishnu, quien se apareció en forma de pez. Y en el relato bíblico, Noé es advertido por Dios. El denominador común en los mitos de la inundación en el mundo es que hubo un ser sobrenatural, un ser extraterrestre que brindó conocimiento a ciertos humanos de lo que sucedería. Eso nos dice que definitivamente hubo una conexión extraterrestre. Si existieron civilizaciones avanzadas en la Tierra que se perdieron en la historia, ¿podría el relato de la inundación explicar lo que sucedió? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que puede hallarse más evidencia en los rollos del Mar Muerto, descubiertos en una cueva de Jerusalén en 1947. Algunos pastores beduinos encontraron estos tarros y dentro de ellos había textos antiguos. Rápidamente, arqueólogos y lingüistas comenzaron a descubrir que contenían literatura religiosa judía de increíble importancia, no solo para el pueblo judío, sino para el mundo en general. Entre los textos está una historia que describe el nacimiento de Noé, que no aparece en el Antiguo Testamento. Noé es descrito como de piel más blanca que la nieve y con un cabello más blanco que la lana más pura, y los ojos de Noé supuestamente eran más brillantes que el sol. Bien, cuando nació Noé, su padre, Lamec, acudió a su padre, Matusalén, y le dijo: «Este hijo no es mío. ¿Qué ocurrió aquí?». Y Matusalén le dijo: «Quizás él vino de un lugar diferente, en donde los hombres se reúnen con los ángeles». Bien, primero que nada, debemos encontrar dónde está el grano de verdad. Y, en mi opinión, ciertamente no era un barco gigante hecho de madera. Y si combinas eso con Noé, que no pertenecía a este mundo, bien, he ahí la respuesta. ¿Podría una inundación mundial explicar la desaparición de una civilización avanzada que precedió a la nuestra? Y de ser así, ¿hubo sobrevivientes que conservaron el recuerdo de este mundo antediluviano a través de tradiciones orales? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que no solo existió una civilización avanzada por muchos siglos antes del Gran Diluvio, sino que restos de su tecnología perdida pueden hallarse por todo el mundo. Jerusalén, 2016. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel que estudian los rollos del Mar Muerto hacen un importante descubrimiento. Usando avanzada tecnología de imágenes, descubren un pasaje de los textos antiguos que no había sido detectado a simple vista. Estos investigadores han descubierto un nuevo pasaje en los rollos del Mar Muerto que indica que el arca de Noé no tenía la forma de un barco, sino de una pirámide. Curiosamente, no es la primera vez que el arca de Noé ha sido presentada como una pirámide. En el siglo XV, el artista italiano Lorenzo Ghiberti creó su obra maestra, una serie de 10 paneles que muestran escenas del Antiguo Testamento. El escultor italiano Lorenzo Ghiberti creó las puertas que conducían a la nueva catedral de Florencia, il Duomo. Estas puertas se llaman las puertas del paraíso. Y algo muy extraordinario sobre ellas es que él, en una de ellas, muestra el arca de Noé como una pirámide similar a la Gran Pirámide de Giza. Es posible que Lorenzo, mientras trabajaba para la iglesia, descubriese la verdadera naturaleza del arca de Noé y la mostrase en su escultura. Según los historiadores, la pirámide de Djoser, construida en el año 2600 a.C., fue la primera pirámide creada en Egipto, y la Gran Pirámide fue construida 100 años después.
Pero la datación de la Gran Pirámide y de las dos pirámides más pequeñas que se yerguen a su lado es un punto de importantes debates, y muchos investigadores sugieren que fueron construidas mucho antes. La pirámide escalonada de Djoser se considera la primera del mundo. Es una pirámide de 6 niveles construida muy cerca de la meseta de Giza. Los egiptólogos a menudo asumen que las pirámides más antiguas son menores y no tan bien creadas como la pirámide de Djoser, y que finalmente su construcción mejoró y mejoró hasta que finalmente construyeron la Gran Pirámide como su obra maestra final. Pero podría ser lo opuesto a eso, y la Gran Pirámide, que es por mucho la más conocida de todas, de hecho sea la más antigua de ellas. En el año 2500 a.C., según la arqueología, los humanos hicieron la Gran Pirámide. Bien, en los antiguos escritos, en especial en el libro de Enoch y en el llamado Hitat, un libro de un escritor árabe, dicen que la Gran Pirámide fue construida antes del Gran Diluvio. ¿Y si la Gran Pirámide existió tal vez por milenios antes de la pirámide de Djoser? Luego llegaron los egipcios y dijeron, ¿qué tal si hacemos una de estas también? Y fue cuando construyeron la pirámide de Djoser. Tal vez el motivo o estilo común más similar es la forma piramidal que parece existir en todo el mundo. En Egipto, en Mesoamérica, en China, gigantescos montículos de tierra con forma de pirámide. ¿Por qué pirámides? Es posible que las pirámides fuesen construidas por culturas de todo el mundo porque intentaban recrear estructuras muy anteriores que sobrevivieron al gran diluvio. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y algunos investigadores incluso han sugerido que esas pirámides construidas por civilizaciones antediluvianas representan una forma de tecnología perdida. En su libro de 1998, The Giza Power Plant, la planta eléctrica de Giza, el notorio fabricante e ingeniero Christopher Dunn propuso que la forma, posición de las cámaras y proximidad a ríos subterráneos indican que las grandes pirámides de Giza funcionaban como plantas de energía. En lo personal creo que las pirámides eran algún tipo de generadores de energía. Y aquí tenemos la extraña idea de que la propia arca no era algo con forma de barco, sino de pirámide. ¿Es posible que quien haya construido las pirámides de Egipto lo hiciera para intentar preservar su tecnología? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la posibilidad de que la Gran Pirámide tuviese un propósito tecnológico presenta una intrigante pregunta. Si una civilización perdida fue capaz de construir enormes plantas de energía, tal vez con la ayuda de extraterrestres, podrían también haber tenido los medios para escapar de un cataclismo apocalíptico, abandonando la Tierra. Mountain View, California, 16 de enero de 2018. El genetista Eric Jarvis y la compañía de manejo de datos DNA Nexus anuncian planes para crear una base de datos biológicos de todas las especies vertebradas de la Tierra. El desarrollo de esta nueva base de datos de ADN es básicamente una versión moderna del Arca de Noé, en la que el ADN de todos esos animales es seleccionado y conservado en bases de datos especiales. Y en el futuro podríamos resucitar a cualquiera de estos animales si fuese necesario, si hubiese una extinción en masa en el planeta. Pero muchos investigadores esperan que para el momento en que azote un cataclismo mundial, la humanidad habrá desarrollado los medios para transportar esta arca moderna al espacio y buscar un nuevo planeta hogar. No nos queda una eternidad en este planeta. Digamos que se agotan los recursos, digamos que sucede algo más, o incluso digamos que sabemos, y podemos calcularlo, que dentro de 252 años sufriremos una colisión con un asteroide gigante. Bien, creo que es mejor que hagamos algo al respecto y que comencemos a trabajar ahora. En 2018, una compañía llamada Axiom Space
reveló planes para poner un hotel en la órbita terrestre. Mientras tanto, la NASA se está preparando para enviar astronautas a Marte. Considerando los esfuerzos humanos actuales por aventurarse en el espacio, si existieron civilizaciones avanzadas en el distante pasado de la Tierra, ¿podrían haber hecho lo mismo? Culturas de todo el mundo dicen que los humanos decidieron por su cuenta abandonar el planeta. Llaman a esto ascensión. En muchos mitos del diluvio, el tema común es que había sido profetizado y las personas sabían que sucedería. Tal vez su respuesta fue migrar al espacio. Hay varios cráteres en la Luna que tienen lo que parecen ser pirámides justo en medio de ellos. Y Marte, al parecer, tiene estructuras piramidales similares. Tal vez fueron creadas por esta supercivilización del pasado, igual que lo haremos nosotros en el cercano futuro. Es posible que las pirámides y otras estructuras fuesen construidas en la Luna y Marte, no por seres que venían al planeta Tierra, sino por quienes huían de él. ¿Acaso refugiados de la Tierra construyeron estas estructuras para mantenerse mientras buscaban un nuevo hogar? En lo que concierne a los teóricos de los antiguos astronautas, esta idea presenta otra posibilidad, quizá incluso más profunda. Con la moderna actividad de ovnis, tienes que preguntarte si son ovnis de esa antigua civilización que se marcharon antes del cataclismo y ahora han regresado. Es posible que las civilizaciones que habitaron la Tierra hace decenas de miles de años no muriesen, sino que sobreviviesen en otro mundo. Y de ser así, ¿podrían ser capaces de regresar a su planeta hogar como visitantes alienígenas? Tal vez, al aventurarnos más profundamente en el espacio, hagamos contacto no con extraterrestres, sino con los antiguos ancestros de la humanidad.